La Estación Espacial Concordia flotaba en el vacío como una gigantesca flor de metal. Sus paredes plateadas captaban la luz de 3 soles distantes, haciéndolo brillar contra la oscuridad del espacio. Hoy fue diferente a cualquier otro día en la historia de la galaxia. Por primera vez, 12 especies alienígenas diferentes se reunieron para hablar sobre la paz. El sargento Marcus Chen se encontraba en su puesto cerca de la entrada principal del salón de la cumbre. Su uniforme humano parecía sencillo y simple al lado de la elegante armadura que usaban los otros guardias. Los extraterrestres que lo rodeaban susurraban en sus extraños idiomas, pero Chen podía notar por su tono que no estaban diciendo cosas agradables sobre los humanos. Chen había sido soldado durante 10 años. Había luchado en 3 guerras y había vivido batallas que habrían destrozado a hombres más débiles. Su rostro tenía cicatrices de quemaduras de plasma y en su mano izquierda faltaban 2 dedos por la explosión de una granada. Pero él se mantuvo erguido y orgulloso, haciendo su trabajo como siempre lo hacía. Los otros guardias dejaron claro lo que pensaban de los humanos. Los guerreros Corfac, que parecían tanques andantes cubiertos de una gruesa piel gris, llamaban a los humanos escudos de carne cuando pensaban que nadie los escuchaba. Los guardias altos y delgados, cuya piel podía volverse invisible, se rieron con las manos en la cabeza cuando vieron el sencillo rifle de Chen. Incluso los soldados apiranos con aspecto de insectos chasqueaban sus mandíbulas en lo que Chen había aprendido que era su forma de mostrar disgusto. Pero a Chen no le importaba lo que pensaran. Tenía un trabajo que hacer y lo haría bien. La sala de la cumbre era enorme, con un techo que parecía llegar hasta las estrellas. En el centro había una mesa redonda hecha de cristal que cambiaba de color cuando la luz la alcanzaba. 12 sillas rodeaban la mesa, cada una diseñada para un tipo diferente de cuerpo extraterrestre. La invitada más importante fue la emperatriz del Imperio Sapirio. Ella no se parecía a nada que Chen hubiera visto antes. Su piel era clara como el cristal y las luces se movían debajo de ella en patrones que cambiaban según su estado de ánimo. Ella era alta y elegante, con antebrazos y ojos que brillaban como fuego dorado. Cuando caminaba, sus pies apenas parecían tocar el suelo. Sus guardias, el cuerpo Luminari, eran igualmente impresionantes. Llevaban armaduras que fluían como metal líquido y portaban armas que zumbaban con energía. Se movían en perfecta formación alrededor de su emperatriz, sin hablar nunca, siempre observando. Chen contó 12 de ellos, cada uno de ellos de al menos 2 metros de altura. Durante la sesión informativa de la mañana, Chen notó que la emperatriz Tara no dejaba de mirarlo. Sus ojos dorados lo encontraban al otro lado de la habitación y las luces bajo su piel pulsaban en patrones lentos y constantes. Chen se preguntó qué estaba pensando, pero mantuvo su rostro inexpresivo y profesional. «Soldado humano», le dijo uno de los guardias luminosos a Chen durante un descanso. La voz del extraterrestre sonaba como campanillas de viento en una suave brisa. «¿Por qué miráis fijamente a nuestra emperatriz?» «Estoy haciendo mi trabajo», respondió Chen con calma. «Vigilo a todos y a todo. Eso es lo que hacen los guardias». La armadura del guardia luminoso pasó de color plateado a un color rojo oscuro. Chen había aprendido que el rojo significaba ira en la cultura sapirana. «Olvidas tu lugar, primitivo. Somos sus protectores. Estás aquí solo porque tus líderes pidieron un lugar en esta mesa». Chen no dijo nada. Había escuchado insultos peores que ese. A medida que avanzaba el día, llegaron más delegados. Los acuaristas, con apariencia de peces, venían en tanques de agua que rodaban sobre patas mecánicas. La gente de la roca, llamada granito, caminaba lentamente sobre piernas que sonaban como truenos con cada paso. Unas criaturas parecidas a pájaros, llamadas arios, volaban en círculos sobre las cabezas de todos, cantando con voces que hacían vibrar el aire mismo. Cada grupo trajo sus propios guardias y cada grupo menospreciaba a los humanos. Los guerreros de Acuario llevaban armas que disparaban rayos de agua sobrecalentada. Los soldados de granito tenían armas que podían romper acero con sus manos desnudas.
Los combatientes arios se movían tan rápido que eran solo manchas borrosas en el aire. En comparación con todo esto, Chen y sus compañeros soldados humanos parecían muy comunes. Llevaban armas que disparaban balas de metal, vestían armaduras hechas de simples placas de metal y se movían a la velocidad humana normal. Pero Chen había aprendido algo en sus años de lucha que los extraterrestres no. A veces lo simple era mejor. Durante el almuerzo, Chen escuchó una conversación entre dos oficiales de Corfac. Hablaban en su propio idioma, pero Chen había aprendido suficientes palabras para entender. ¿Por qué están los humanos aquí? El primero gruñó con una voz que parecía rocas moliendo. Sus líderes creen que merecen sentarse con civilizaciones reales. El segundo respondió, pero míralos. Usan armas que nuestros antepasados desecharon hace 1000 años. Mueren con tanta facilidad. No sirven para nada, salvo para pararse frente a soldados de verdad y disparar primero. Chen sintió que su mandíbula se tensaba, pero él mantuvo su ira oculta. Ya había oído hablar de algo así antes. Durante las misiones conjuntas con fuerzas alienígenas, los humanos siempre fueron vistos como el eslabón débil, las tropas prescindibles que hacían el trabajo sucio, mientras que las especies superiores se llevaban el crédito. Pero Chen sabía algo que estos extraterrestres no entendían. Los humanos podrían ser más débiles, más lentos y menos avanzados. Pero tenían algo que no se podía construir, ni programar, ni mejorar. Tenían la capacidad de elegir hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba dolor o la muerte. Cuando comenzó la sesión de la tarde, Chen notó que el ambiente en la sala estaba tenso. Los delegados discutieron sobre territorio y rutas comerciales. Algunos querían excluir a las especies más jóvenes de las decisiones importantes. Otros exigieron privilegios especiales para su pueblo. Durante todo este tiempo, la emperatriz Beltara permaneció sentada en silencio, su piel brillando con tranquilos patrones azules. Cuando finalmente habló, su voz era como música y todos en la sala se detuvieron a escuchar. Hemos venido aquí para construir un futuro juntos, dijo. Pero veo que muchos de nosotros todavía pensamos a la antigua usanza. Juzgamos a los demás por su tecnología, su fuerza, su edad como civilización. Quizás deberíamos juzgarlos por su carácter. Mientras pronunciaba estas palabras, sus ojos dorados volvieron a encontrarse con Chen. Las luces bajo su piel pulsaban en un patrón que, según el traductor de Chen, significaba curiosidad y respeto. El día estaba casi por terminar cuando llegó la primera advertencia. Un oficial subalterno entró corriendo en el pasillo y le susurró algo al comandante de la estación. Chen vio que el color desaparecía del rostro del comandante y supo que algo andaba muy mal. «Damas y caballeros», anunció el comandante, «hemos detectado una flota desconocida acercándose a nuestra posición. No responden a nuestras comunicaciones. Todos los equipos de seguridad en alerta máxima». Los guardias alienígenas inmediatamente comenzaron a formar círculos protectores alrededor de sus delegados. El cuerpo Luminari rodeó a Empresara como una pared de metal fluido. Los guerreros Corfac activaron escudos de energía que crepitaban con poder. Los soldados Beltari simplemente desaparecieron de la vista. Chen y sus compañeros humanos tomaron posiciones cerca de las salidas y ventanas. Sus sencillas radios crepitaban con informes de las fuerzas de defensa de la estación. Naves desconocidas ignoran todos los intentos de comunicación. Se escuchó una voz por la radio. Están bloqueando nuestros sensores. No podemos identificar su especie ni sus intenciones. Chen revisó su rifle una vez más y se aseguró de que su armadura estuviera segura. Cualquiera que fuese el destino, él estaría preparado para ello. A su alrededor, los demás soldados humanos hicieron lo mismo. Puede que no tuvieran armas sofisticadas ni armaduras que los hicieran invisibles, pero sabían cómo luchar. Las luces de la estación comenzaron a parpadear y una profunda vibración recorrió el suelo.
Algo estaba muy mal y Chen podía sentirlo en los huesos. La cumbre pacífica estaba a punto de convertirse en algo muy diferente. A lo lejos, las alarmas empezaron a sonar. La primera explosión sacudió toda la estación como si una mano gigante la hubiera agarrado y la hubiera sacudido violentamente. Chen sintió la vibración a través del piso de metal y hasta sus huesos. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear en rojo y el zumbido pacífico de los sistemas de la estación cambió a sonidos de advertencia urgentes. Violación del pasillo en la sección 7 a la 12. Una voz anuncia por los altavoces. Todo el personal de seguridad a sus puestos de batalla. Esto no es un simulacro. A través de los grandes ventanales del salón de la cumbre, Chen podía ver los barcos atacantes. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Las vasijas eran de color blanco hueso y tenían forma de calaveras gigantes con largas púas que sobresalían de sus costados. Se movieron a través del espacio en perfecta formación, disparando rayos de energía púrpura que parecían devorar los escudos de la estación. «Segadores del vacío», susurró uno de los delegados. Y aunque su especie era conocida por ser valiente, su voz temblaba de miedo. «Los fanáticos nos han encontrado». Chen había oído historias sobre los segadores del vacío. Eran un culto que creía que todas las diferentes especies de la galaxia debían permanecer separadas. Creían que el trabajo conjunto de extraterrestres iba en contra del orden natural del universo. Habían estado en silencio durante muchos años, pero ahora parecía que habían decidido expresar su opinión con violencia. Los delegados de Korak ya se estaban moviendo hacia sus naves de escape. Sus pesados pasos hacían temblar el suelo. «Tenemos que irnos inmediatamente», gruñó su líder. «Esta estación no se puede defender». «La cumbre no está terminada», dijo la emperatriz Vela, levantándose de su silla. Las luces bajo su piel clara pulsaban con furiosos patrones rojos. «Vinimos aquí para construir la paz. No podemos huir a la primera señal de peligro». Pero mientras hablaba, más explosiones sacudieron la estación. La gravedad artificial parpadeó, haciendo que todos se sintieran ligeros de pies por un momento antes de volver a la normalidad. Trozos de techo comenzaron a caer y aparecieron grietas en las paredes de cristal. Chen habló por su radio. «Escuadrón 2, ¿cuál es su situación?» «Reciben fuego intenso en los pasillos exteriores», respondió el teniente Torres. «Estos segadores tienen algún tipo de arma que disuelve nuestra cobertura. Johnson y Martínez han caído. Nos estamos retirando al anillo interior». Los guardias alienígenas ya estaban moviendo a sus delegados hacia las cápsulas de escape de emergencia. Chen observó cómo los poderosos guerreros Corfac, que habían presumido todo el día de su tradición militar milenaria, comenzaron a correr hacia las salidas cuando los escudos de la estación fallaron por completo. Los orgullosos soldados de granito, cuya gente afirmaba ser inamovible como las montañas, se derrumbaron al primer avistamiento de las armas cegadoras que podían convertir su piel dura como una roca en polvo. Cargaron a su delegado sobre sus hombros, moviéndose tan rápido como sus pesadas piernas les permitían. Los guardias acuarianos, con aspecto de pez, hicieron rodar sus tanques hacia las cápsulas de escape llenas de agua, dejando rastros de agua derramada tras ellos. Los arios, con aspecto de pájaro, simplemente volaron a través de las ventanas rotas. Sus hermosos cantos se convirtieron en gritos de pánico. «Todas las unidades, replieguen al núcleo». El comandante de la estación ordenó por radio: «No podemos mantener las secciones exteriores». Chen miró alrededor de la sala y se dio cuenta de que algo andaba muy mal. La mayoría de los delegados alienígenas ya se habían ido, llevados a un lugar seguro por sus guardias. Pero la emperatriz Velara seguía allí, de pie junto a su silla como un pilar de luz en el caos. ¿Dónde estaban sus guardias? Chen miró frenéticamente a su alrededor y los vio. El cuerpo luminario,
sus protectores de élite, estaba al fondo de la sala, cerca de una ruta de escape privada. No se dirigían hacia su emperatriz. Se alejaban de ella. «Su Majestad», gritó Chen, pero su voz se perdió entre el ruido de alarmas y explosiones. La estación volvió a temblar, esta vez con más fuerza. Una de las grandes ventanas se quebró y comenzó a formar una telaraña con líneas. El aire en la sala comenzó a enrarecerse a medida que los sistemas de soporte vital luchaban por seguir el ritmo de los daños. Fue entonces cuando la primera cápsula de abordaje cegador se estrelló contra la ventana debilitada. La cápsula era del tamaño de una nave pequeña y tenía la forma de una lágrima negra. Golpeó el suelo de la sala con un sonido como un trueno, lanzando fragmentos de cristal roto por todas partes. El vapor silbó de sus costados al enfriarse por el calor de la entrada. Chen levantó su rifle y avanzó hacia la emperatriz Velara. Ahora podía verla con claridad, de pie, sola en medio del caos. Su piel brillaba con rápidos patrones de oro y plata, lo que su traductor le dijo que significaba miedo y confusión. La cápsula de abordaje se abrió como una flor hecha de metal y sombra. 3 figuras salieron, y Chen sintió que se le helaba la sangre al verlas. Los segadores del vacío eran altos y delgados, y llevaban armaduras que parecían estar hechas de huesos de criaturas gigantes. Sus cascos tenían sin placas faciales, solo agujeros oscuros donde deberían estar los ojos. Llevaban armas que zumbaban con energía púrpura, del mismo color que los rayos que destrozaban la estación. Emperatriz del Imperio Sapiriano, habló el segador líder, y su voz sonó como metal raspando contra la piedra. Han elegido contaminar la pureza de su especie con esta reunión de seres inferiores. Serán purificados. Chen buscó desesperadamente al cuerpo de luminarias, pero no los vio por ninguna parte. Los demás guardias alienígenas ya habían huido con sus delegados. Los equipos de seguridad humanos luchaban en otras partes de la estación. La emperatriz Velara estaba sola, excepto por un soldado humano con cicatrices que portaba un viejo rifle. Los segadores alzaron sus armas. La energía púrpura comenzó a acumularse en las puntas, volviéndose más brillante y letal a cada segundo. El aire alrededor del arma comenzó a brillar y a agrietarse como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Chen no pensó. Simplemente se movió. Se lanzó hacia adelante, interponiendo su cuerpo entre la emperatriz y los segadores justo cuando disparaban. El primer rayo lo alcanzó en él. El hombro le recorrió el cuerpo con un dolor como nunca antes había sentido. No era solo el dolor de la quemadura. Sentía como si el rayo intentara borrarlo de la existencia. Pero Chen ya había sido herido antes, y sabía cómo seguir luchando contra el dolor. Disparó su rifle y las simples balas metálicas atravesaron la armadura ósea del segador líder. El alienígena se tambaleó hacia atrás, con un fluido oscuro goteando de los agujeros de su pecho. «Quédese detrás de mí, Majestad», dijo Chen apretando los dientes. La sangre le corría por el brazo, pero su rifle seguía firme. Los otros 2 segadores dispararon de nuevo. Chen se echó a un lado, arrastrando a la emperatriz Velara. Se refugiaron tras la mesa de cristal volcada, que empezó a derretirse al contacto con los rayos púrpura. «¿Por qué?», preguntó la emperatriz Tara, con sus ojos dorados abiertos por la sorpresa. «¿Por qué me proteges? Mis propios guardias han huido». Chen la miró mientras recargaba su rifle. «Porque es lo correcto», dijo simplemente. Más cápsulas de abordaje irrumpieron en otras ventanas. La sala se estaba llenando de segadores, todos portando las terribles armas capaces de disolver la materia misma. Chen contó al menos una docena y se acercaban más. Su radio crepitaba con voces desesperadas. «La sala 7 está perdida», retrocediendo hacia la sala 5. «Están en el centro de mando, donde están las fuerzas de seguridad alienígenas». Chen sabía la respuesta a esa última pregunta. Las fuerzas de seguridad alienígenas se habían ido hacía tiempo. Probablemente ya estaban en el hiperespacio, buscando un lugar seguro.
Habían abandonado sus puestos en cuanto las cosas se complicaron. Pero Chen seguía allí. Y mientras pudiera apretar el gatillo, seguiría luchando. Humano, gritó uno de los segadores con voz llena de desprecio. Luchas por una especie que no es la tuya. ¿Por qué desperdicias tu corta vida por una criatura alienígena? Chen salió de detrás de la mesa de fusión y disparó 3 tiros rápidos. Uno dio en el blanco y otro segador cayó. Porque eso es lo que hacen los soldados, dijo. Protegemos a quienes necesitan protección. Los segadores comenzaron a avanzar, cargando de nuevo. Chen vio que su rifle se estaba quedando sin munición. Tras él, la emperatriz Velara intentaba contactar con sus guardias, pero su dispositivo de comunicación solo respondía con estática. Estaban solos, rodeados y en inferioridad de armas. Pero Chen ya había estado en situaciones similares. La única diferencia era que esta vez no solo luchaba por su propia especie. Luchaba por un ideal del que los alienígenas habían hablado todo el día, pero que había abandonado en cuanto se volvió peligroso. Luchaba por la idea de que diferentes especies podían mantenerse unidas, incluso cuando todo parecía perdido. Chen se lanzó hacia la izquierda mientras otro rayo púrpura atravesaba el aire donde había estado. El arma de energía dejó una línea humeante en la pared metálica tras él, corroyendo el acero como el ácido al papel. Rodó tras una viga de soporte caída y se alzó disparando. Sus balas rebotaron en la armadura ósea del segador, pero algunas se colaron entre las placas. Un alienígena tropezó, con sangre oscura manando de una herida en el cuello. Pero eran demasiados, y se estaban dispersando para rodearlo a él y a la emperatriz. No puedes ganar, humano, dijo el segador líder, con un eco extraño en la sala dañada. Tus armas primitivas no son rival para nuestra tecnología. Entreguen a la alienígena y les haremos morir rápidamente. La respuesta de Chen fue otra ráfaga de disparos. De todos modos, nunca se le había dado bien la palabra. Detrás de él, la emperatriz Beltara se agachaba cerca de la mesa de cristal en ruinas. Su piel clara brillaba con rápidos patrones de plata y oro, colores que, según el traductor de Chen, significaban honor y sacrificio. Lo miraba con sus ojos dorados, y Chen pudo ver algo parecido al asombro en su expresión. Tus guardias, dijo Chen sin apartar la vista de los segadores que avanzaban. ¿Dónde están? Se han ido, respondió, y su voz estaba llena de una tristeza que parecía atenuar las luces bajo su piel. En el momento en que comenzó el ataque, declararon que protegerme era imposible. Dijeron que era mejor preservar sus vidas para futuras batallas. Chen sintió que la ira le ardía en el pecho, pero la mantuvo bajo control. Necesitaba centrarse en la lucha, no en la cobardía de los guardias alienígenas, que habían abandonado su deber. Al final del pasillo aparecieron 2 segadores más, que llevaban armas incluso más grandes que las demás. Uno de ellos apuntó su dispositivo al techo y Chen observó con horror cómo el metal comenzaba a disolverse. Trozos de la estructura de la estación cayeron como una lluvia mortal. Chen agarró a la emperatriz Velara y la atrajo hacia otra cubierta, pero otro rayo lo alcanzó en el costado. La energía púrpura quemó su armadura como si estuviera hecha de papel y quemó sus costillas por debajo. Chen contuvo un grito y siguió adelante. Su rifle hizo clic y se quedó vacío. Chen dejó caer el cargador y buscó uno nuevo, pero su hombro herido se movió demasiado lentamente. Un segador vio su oportunidad y cargó hacia adelante, levantando un arma que parecía una lanza hecha de energía crepitante. Chen se lanzó entre el extraterrestre y la emperatriz, recibiendo la lanza de energía en su pecho. El arma atravesó su armadura y llegó a su pulmón, llenándole la boca con el sabor de la sangre. Pero incluso cuando cayó sobre una rodilla, Chen agarró el brazo del segador y lo acercó lo suficiente para clavar su cuchillo de combate en la garganta del alienígena. El segador cayó, pero Chen ahora estaba gravemente herido. Podía sentir su fuerza fluyendo de él junto con su sangre. Su visión comenzaba a volverse borrosa y cada respiración era una lucha. No, dijo la emperatriz Tara.
Y por primera vez desde que Chen la conoció, su voz sonó completamente humana en su emoción. No, no puedes morir por mí. No valgo el sacrificio. Chen logró recargar su rifle con manos temblorosas. Todos valemos la pena, dijo, con sangre salpicando sus labios mientras hablaba. Eso es lo que nos hace diferentes de ellos. Más segadores entraban por las ventanas rotas. Chen contó 8 de ellos ahora, todos moviéndose hacia su posición con la paciente confianza de los cazadores que saben que su presa está atrapada. Sus armas zumbaban con energía letal y sus armaduras de hueso brillaban bajo las parpadeantes luces de emergencia. Chen sabía que iba a morir. Su cuerpo le estaba fallando y quizás le quedaban unas 20 balas. Pero también sabía que cada segundo que pudiera ganar podría dar tiempo a las defensas de la estación para reagruparse o podría permitir que llegara ayuda. Pensó en sus compañeros de escuadrón que luchaban en otras partes de la estación. Pensó en el teniente Torres, quien probablemente ya había notado que no respondía a las llamadas de radio. Pensó en todos los delegados extranjeros que habían huido a un lugar seguro, protegidos por guardias que habían hecho su trabajo. Pero sobre todo pensó en la mujer detrás de él, cuya gente podía volver su piel invisible, pero que estaba eligiendo permanecer visible, cuyos guardias podían atravesar las paredes, pero que estaba eligiendo quedarse de pie y enfrentar al enemigo. ¿Por qué haces esto?, le preguntó mientras él luchaba por ponerse de pie usando su rifle como muleta. Porque alguien tiene que hacerlo, respondió Chen. Porque huir es fácil, pero mantenerse en pie es lo que separa a los buenos de los malos. Los segadores estaban cerca ahora. Lo suficientemente cerca para que Chen pudiera ver los agujeros oscuros donde deberían estar sus ojos. Su líder levantó su arma y comenzó a hablar con una voz que sonaba como metal rechinando. Has luchado con valentía, humano, pero tu coraje primitivo no significa nada contra una fuerza superior. Hazte a un lado y honraremos a tu especie con una muerte rápida. Chen se enderezó tanto como sus heridas le permitieron. Esto es lo que pasa con los humanos, dijo, limpiándose la sangre de la boca. No sabemos cuándo parar. Abrió fuego con todo lo que le quedaba. Sus balas dieron en el blanco, atravesando armaduras de hueso y carne alienígena. Cayeron 2 segadores, luego un tercero, pero todavía eran demasiados y el rifle de Chen volvió a quedarse vacío. Esta vez no tenía más munición. Los segadores restantes levantaron sus armas, y la energía púrpura se reunió en las puntas como soles en miniatura. Chen dejó caer su rifle vacío y sacó su cuchillo de combate. La hoja parecía patéticamente pequeña en comparación con las armas avanzadas que le apuntaban. Última oportunidad, humano, dijo el segador líder. Apartar. Chen miró a la emperatriz Beltara una vez más. Su piel brillaba con el patrón más hermoso que jamás había visto. Colores que su traductor ni siquiera pudo identificar. Ella lo miraba como si fuera algo milagroso, algo que nunca hubiera imaginado que pudiera existir. No hay ninguna posibilidad, dijo Chen y se giró para enfrentar al enemigo. Los segadores dispararon. Chen sintió que la energía púrpura lo golpeaba como un muro de pura destrucción. Quemó su armadura, su carne, sus huesos. Pero por algún motivo imposible, todavía estaba de pie. Los rayos que deberían haberlo borrado de la existencia solo lo habían herido aún más. Miró su pecho confundido y vio por qué todavía estaba vivo. Su rifle, que estaba en el suelo donde lo había dejado caer, brillaba con una extraña luz azul. La emperatriz estaba detrás de él, con los antebrazos extendidos y la luz fluía de su piel hacia su arma y luego hacia él. La luz curativa Sapirana, dijo con la voz tensa por el esfuerzo. Puedo mantenerte vivo, pero no por mucho tiempo. Debes contenerlos un poco más. Chen recogió su rifle y vio que estaba lleno de municiones nuevamente. La bala de alguna manera fue restaurada por la energía alienígena que fluía a través del arma. No entendía cómo funcionaba y no le importaba. Lo único que importaba era que pudiera seguir luchando. Los segadores avanzaban de nuevo, confundidos por lo que habían visto,
pero decididos a terminar su misión. Chen los enfrentó con fuego renovado, con su puntería firme a pesar de sus heridas. Detrás de él, la emperatriz Beltara continuó invirtiendo su energía en mantenerlo con vida y luchando, pero incluso la tecnología alienígena tenía límites. Chen podía sentir que la luz curativa se debilitaba a medida que la emperatriz se agotaba. Pronto volvería a estar solo, herido y superado en número. Fue entonces cuando escuchó el sonido más hermoso de la galaxia. Voces humanas, gritando con ira y determinación, provenientes del pasillo exterior del salón. Sus compañeros de escuadrón lo habían encontrado. El sonido de los disparos llenó el pasillo exterior del salón como un trueno en un cañón de metal. Chen reconoció el profundo ladrido de los rifles de asalto humanos y el agudo crujido de sus pistolas. Pero más que eso, reconoció las voces que gritaban órdenes y gritos de batalla. «Chen, ¿dónde diablos estás?» Esa era la teniente Torres, la líder de su escuadrón y la mujer más dura que Chen había conocido. Segundo equipo, flanco izquierdo. No dejes que lleguen al pasillo. Este era el cabo Kim, que podía acertar a un objetivo a 500 metros con miras de hierro. Vamos, monstruos extraterrestres. Veamos qué tan duro eres. Ese era el soldado Williams, quien nunca conoció una pelea que no le gustara. Los segadores en el salón se giraron hacia el sonido de los humanos que se acercaban, sus armas girando para enfrentar esta nueva amenaza. Por primera vez desde que comenzó el ataque, Chen vio algo en sus movimientos que parecía incertidumbre. Imposible, siseó el segador principal. Las fuerzas humanas se dispersaron. Deberían estar escondidos en los niveles inferiores. Chen esbozó una sonrisa sangrienta. No sabes mucho de humanos, ¿verdad? La puerta principal del salón explotó hacia adentro cuando el teniente Torres la derribó de una patada. Atravesó la abertura como una fuerza de la naturaleza. Su rifle escupía fuego y su voz se alzaba en un grito de guerra que habría enorgullecido a sus antiguos ancestros vikingos. Tras ella venía el resto del segundo escuadrón. Kim entró agazapado y a la izquierda, su rifle disparando a los objetivos con precisión mecánica. Williams cargó directamente por el centro, rugiendo como un loco y disparando desde la cadera. Tras ellos venían más humanos que Chen no reconoció. Soldados de otras unidades que, de alguna manera, se habían unido a su escuadrón. Los segadores se encontraron atrapados entre dos grupos de combatientes humanos. Y por primera vez en la batalla, fueron ellos los que parecieron sorprendidos. Sus armas avanzadas parecían menos impresionantes cuando recibían disparos desde múltiples direcciones de personas que se negaban a huir. «Chen», gritó Torres mientras le metía 3 balas en el pecho a un segador. «Loco, hijo de...». Debería haber sabido que encontrarías la pelea más grande en la estación. La batalla que siguió no se parecía a nada que Chen hubiera visto jamás. Los humanos lucharon con una desesperación y furia que pareció confundir a los segadores. Cuando Williams se quedó sin municiones, cargó contra un ripe solo con su cuchillo de combate y de alguna manera logró derribar al extraterrestre mediante pura agresión. Cuando el rifle de Kim se atascó, lo arrojó a un enemigo y atacó a otro con sus propias manos. Pero los humanos no solo luchaban con rabia. Estaban peleando inteligentemente. Torres había posicionado a su gente para proporcionarles campos de fuego superpuestos. Utilizaron los muebles dañados y los escombros como cobertura. Moverse de una posición a otra con límites coordinados. Concentraron su fuego en un segador a la vez, derribando a cada alienígena antes de pasar al siguiente objetivo. Lo más importante es que nunca dejaron de seguir adelante. Cada vez que un segador intentaba retirarse a una mejor posición, encontraba un soldado humano esperándolo. Cada vez que los extraterrestres intentaban reagruparse, los humanos rompían su formación con ataques agresivos. Chen observó todo desde su posición cerca de la emperatriz Feltara, todavía protegiéndola, pero ya no luchando solo. La luz curativa que había compartido con él se estaba desvaneciendo, pero había cumplido su función. Él estaba vivo.
Estaba consciente y aún podía luchar. Increíble, susurró la emperatriz detrás de él. Los patrones de luz bajo su piel cambiaban rápidamente, pasando por colores que el traductor de Chen identificó como asombro, respeto y gratitud. Nunca había visto nada igual. ¿Cómo qué? Chen preguntó, recargando su rifle y sumando su fuego a la batalla. Soldados que vuelven por sus hermanos, dijo. En mi imperio, cuando se pierde una posición, se abandona. Los supervivientes se retiran para luchar otro día. Pero tu gente regresó por ti. Chen asintió, entendiendo lo que quería decir. La estación se perdió. Cualquier comandante militar racional habría ordenado una evacuación completa. Lo más inteligente hubiera sido descartar a todos los que quedaron aislados de la fuerza principal y salvar a los soldados que aún podían salvarse. Pero los humanos, pensó Chen con orgullo, no siempre eran racionales. El curso de la batalla estaba cambiando. Los segadores, sorprendidos por el contraataque humano, retrocedieron hacia las ventanas rotas por las que habían entrado. Pero el teniente Torres no estaba dispuesto a dejarlos escapar. Kim, Williams, córtenles la retirada, gritó. Que nadie se vaya hasta que todos hayan caído. Los dos soldados se movieron para bloquear la ruta de escape de los segadores, con sus rifles resonando mientras disparaban contra los alienígenas. Los segadores se encontraron atrapados en la sala, rodeados de humanos furiosos que no mostraban intención de ceder. Esto es imposible, gruñó el segador líder, con su armadura de hueso agrietada y goteando un fluido oscuro. Son unos primitivos. Tus armas están obsoletas. Tus tácticas son rudimentarias, respondió Torres, disparándose un tiro en el hombro. ¿Qué tal te va con eso? Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos en la sala, incluido Chen. La emperatriz Tara salió de detrás de su escondite, con los antebrazos en alto y la piel resplandeciente. Pero esta vez, la luz no era del suave azul de la sanación. Esta vez, era blanca pura, tan brillante que llenó toda la sala e hizo que los humanos entrecerraran los ojos tras sus visores protectores. Los segadores gritaron y se aferraron a sus cascos. La luz parecía causarles dolor físico, quemándoles la armadura oscura y haciéndoles tambalearse como si estuvieran borrachos. El destello radiante, dijo Feltara con la voz tensa por el esfuerzo. Una habilidad defensiva de mi pueblo. Nunca lo había usado como arma antes. Los segadores cegados tropezaron por el salón, disparando sus armas salvajemente, pero no pudieron ver sus objetivos y los humanos los eliminaron uno por uno. En menos de 2 minutos, el último de los extraterrestres cayó. La sala quedó en silencio excepto por el sonido de soldados humanos respirando con dificultad y revisando sus armas. Las luces de emergencia continuaron parpadeando y las alarmas aún sonaban en la distancia. Pero el peligro inmediato había pasado. Chen se desplomó contra un pedazo de escombros, permitiéndose finalmente sentir la extensión completa de sus heridas. Su hombro estaba en llamas. Sentía las costillas como si estuvieran llenas de vidrios rotos. Y estaba bastante seguro de que había perdido más sangre de la que era estrictamente saludable. La teniente Torres se arrodilló a su lado. Su rostro duro mostraba más preocupación de la que solía permitir. Tienes un aspecto terrible, sargento. Me siento peor de lo que parezco, respondió Chen con una débil sonrisa. ¿Qué diablos pasó aquí? Torres preguntó, mirando alrededor la carnicería. ¿Dónde estaban los guardias alienígenas? Este lugar debería haber estado repleto de guardias. Chen miró a la emperatriz Belter, que estaba arrodillada junto a uno de los segadores caídos y examinaba sus extrañas armas. Corrieron, dijo simplemente. Todos. Los Corfac, los Beltari, incluso sus propios guardias. Todos corrieron. Torres siguió la mirada hacia la emperatriz y silbó suavemente. Entonces, te quedaste aquí solo, luchando contra todos estos tipos tú solo. Alguien tenía que hacerlo, dijo Chen. Estás loco, cabrón, dijo Torres.
Pero había admiración en su voz. Eres un magnífico loco bastardo. Al otro lado del pasillo, la emperatriz Beltara se levantó y caminó hacia donde estaba sentado Chen. Sus ojos dorados se encontraron con los de él, y los patrones de luz bajo su piel pulsaron con colores que su traductor identificó como profundo respeto y eterna gratitud. Soldado humano, dijo con su voz musical. No conozco sus costumbres. ¿Cómo honra su especie a quienes han realizado grandes hazañas? Chen pensó en ello por un momento. Generalmente con un metal, dijo. ¿Y una bebida? Una bebida, sin duda. La emperatriz sonrió, una expresión que hizo que su rostro brillara como un pequeño sol. Entonces aprenderé tus costumbres, dijo. Y cuando esto termine, tendréis ambos. Pero mientras hablaba, Chen pudo oír más explosiones en la distancia. La batalla por la estación aún no había terminado. 3 semanas después, Chen se encontraba en la bahía médica de la estación espacial, mirando las estrellas a través de una nueva ventana que había reemplazado a la destruida en la batalla. Su hombro todavía estaba rígido y le dolían las costillas cuando se movía demasiado rápido. Pero los médicos céfiros habían hecho un trabajo asombroso. Tenían tecnología curativa que podía reparar daños que los médicos humanos decían que eran imposibles de arreglar. La estación en sí estaba siendo reconstruida. Equipos de trabajo de una docena de especies diferentes estaban reemplazando las secciones dañadas y mejorando las defensas. Pero lo más importante es que la cumbre continuaba. El ataque no había roto la alianza. En todo caso, lo había hecho más fuerte. Chen escuchó pasos detrás de él y se giró para ver a la emperatriz Beltara acercándose. Se movía con su gracia habitual, pero había algo diferente en ella. Los patrones de luz bajo su piel clara parecían más brillantes, más seguros. Sus ojos dorados tenían una calidez que antes no tenía. Sargento Chen, dijo, y su voz musical tenía una nota de felicidad. Los médicos dicen que estás listo para volver al trabajo. Sí, Majestad, respondió Chen, irguiéndose un poco a pesar del dolor en las costillas. Aunque ya no estoy seguro de cuáles son mis deberes. La emperatriz sonrió. Eso es lo que vine a discutir con usted. Señaló una silla cercana y ambos se sentaron. A través de la ventana, Chen pudo ver las naves de la flota aliada patrullando el espacio alrededor de la estación. Entre ellas había naves humanas, que ya no estaban relegadas a tareas de escolta, sino que volaban junto a las naves más avanzadas de la galaxia como iguales. Mucho ha cambiado desde el ataque. Belterra dijo que las demás especies han tenido tiempo de reflexionar sobre lo sucedido. Han tenido tiempo de sentir vergüenza. Chen asintió. Había oído algunas historias. El maestro de guerra Corfax se había deshonrado públicamente a sí mismo y a sus guardias por abandonar sus puestos. El colectivo Teari había enviado disculpas formales al gobierno humano. Incluso los orgullosos reyes de granito habían admitido que sus guerreros habían demostrado cobardía. Pero la vergüenza no basta, continuó la emperatriz. Las acciones deben seguir a las palabras. Metió la mano en un pliegue de su túnica ondulante y sacó un pequeño dispositivo de cristal. Al tocarlo, el aire sobre ellos brilló y formó una imagen holográfica. Chen se encontró mirando un documento oficial escrito en varios idiomas alienígenas. El acuerdo de seguridad de la Alianza, explicó Beltar. Las 12 especies lo han firmado. Establece nuevos protocolos para la defensa conjunta y crea una estructura de mando unificada para las fuerzas militares de la Alianza. Chen estudió el documento con su traductor para comprender el texto alienígena. Lo que leyó le abrió los ojos de sorpresa. Las fuerzas humanas recibirán autoridad de mando sobre las operaciones de seguridad de la Alianza. Leyó en voz alta. Todas las especies miembros deben proporcionar tropas para las unidades integradas bajo liderazgo humano. Miró a la emperatriz. Su Majestad, esto es necesario, concluyó. Hemos aprendido algo importante, Sargento Chen. La tecnología avanzada no significa nada sin el coraje de usarla.
Las armas superiores son inútiles en manos de quienes huyen cuando comienza la lucha. Puede que su especie no sea la más antigua ni la más avanzada, pero tienen algo que a nosotros nos falta. ¿Qué es eso?, preguntó Chen. La comprensión de que algunas cosas valen la pena morir, respondió simplemente. El holograma cambió, para mostrar otro documento. Este llevaba el sello del Imperio Sapiriano. Chen lo reconoció como una comisión militar, pero los detalles lo hicieron parpadear confundido. La guardia de la emperatriz, dijo Velara, observando su reacción. Mi equipo de protección personal. Voy a disolver el cuerpo Luminari y reemplazarlo con una nueva unidad. Una unidad humana con usted como comandante. Chen miró el documento. Su Majestad, es un honor, pero solo soy un sargento. No tengo el entrenamiento ni la experiencia para comandar una unidad de guardia para alguien de su importancia. Tiene la única cualificación que importa, respondió ella. Cuando todos los demás huían, usted se quedaba. Cuando la muerte parecía inminente, se interponía entre el peligro y aquellos a quienes juraba proteger. ¿Qué otro entrenamiento podría ser más importante que ese? Zen guardó silencio un largo rato, pensando en todo lo sucedido. Pensó en los guardias alienígenas que habían abandonado sus puestos, en sus compañeros de escuadrón que habían regresado por él, en la mirada de la emperatriz al darse cuenta de que alguien estaba dispuesto a morir por ella. Las otras especies, dijo finalmente. ¿Qué les parece que se ponga a los humanos a cargo de la seguridad? La risa de Velara sonó como campanas de plata. Están aterrorizados, dijo. Y así es exactamente como deberían sentirse. Durante demasiado tiempo, han creído que el servicio militar consistía en tener el mejor equipo y las tácticas más avanzadas. Les has demostrado que lo importante es tener la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. El holograma cambió nuevamente, esta vez mostrando imágenes de video de la batalla. Chen se observó a sí mismo lanzándose entre los segadores y la emperatriz, recibiendo golpe tras golpe, pero negándose a caer. Vio el momento en que sus compañeros de escuadrón irrumpieron en la sala, con sus rostros contorsionados por la furia al ver a su camarada herido y rodeado. Este material se ha mostrado en todos los planetas de la Alianza. Velara dijo, su especie ya no es vista como guerreros primitivos. Solo carne de cañón. Ahora son vistos como los guardianes en los que otras civilizaciones aspiran a convertirse. No sé nada de eso, dijo Chen incómodo. Solo hice mi trabajo. Exactamente, respondió la emperatriz. Hiciste tu trabajo cuando todos los demás olvidaron cuál era el suyo. Por eso la galaxia necesita humanos que la cuiden. Ella se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las estrellas. Habrá otros ataques, dijo. Los segadores del vacío fueron solo el comienzo. Hay fuerzas en la galaxia que no quieren que la alianza tenga éxito. Intentarán separarnos para generarnos miedo, para convencernos de que la cooperación es imposible. ¿Y crees que los soldados humanos pueden detenerlos? Chen preguntó. Creo que los soldados humanos intentarán detenerlos, corrigió. Y a veces la voluntad de intentarlo es todo lo que separa la victoria de la derrota. Chen se unió a ella en la ventana. A lo lejos, pudo ver una nave patrulla humana atracando en la estación. La tripulación que emergió vestía los nuevos uniformes de la Alianza, un diseño que combinaba elementos de las dos especies, pero tenía el estilo simple y práctico que preferían los humanos. ¿Hay algo más?, dijo Velara. Los demás delegados quieren reunirse con usted. Quieren entender cómo su especie produce soldados como usted. Algunos de ellos preguntan si los asesores militares humanos podrían entrenar a sus propias fuerzas. Chen casi se rió. Hace 6 meses, pensaban que éramos bárbaros con armas primitivas. Ahora quieren que entrenemos sus ejércitos. A veces hace falta una crisis para mostrar a la gente lo que es verdaderamente valioso. La emperatriz dijo, puede que vuestras armas sean sencillas, pero vuestros guerreros no. Vuestra tecnología puede ser básica, pero vuestro coraje no lo es. Ella se giró para mirarlo,
sus ojos dorados serios. ¿Aceptará el puesto, sargento Chen? ¿Me ayudará a construir una unidad de guardia que otras especies puedan respetar? Chen pensó en su antiguo escuadrón, ahora dispersos en diferentes misiones en toda la Alianza. Pensó en el teniente Torres, que había sido ascendido a mayor y había recibido el mando de una nueva instalación de entrenamiento humano. Pensó en todos los jóvenes soldados, humanos y alienígenas, que servirían en las fuerzas de la Alianza. Tendré que elegir a mi propia gente, dijo. Por supuesto, y tendré que entrenarlos a mi manera, no de acuerdo con algún manual escrito por un comité. Acordado. Y necesitaré que entiendan que el coraje no es algo que se pueda aprender de un libro. Es algo que debes elegir todos los días, cada vez que importa. La emperatriz Tara sonrió y los patrones bajo su piel brillaron con una cálida luz dorada. No esperaba menos. Chen miró las estrellas una vez más, pensando en el futuro que se estaba construyendo a su alrededor. No sería fácil. Habría más batallas, más pruebas, más momentos en los que la gente buena tendría que elegir entre la seguridad y el deber. Pero por primera vez desde el ataque, Chen se sintió esperanzado. La galaxia era un lugar peligroso, lleno de enemigos que querían destrozar todo lo que la Alianza intentaba construir. Pero también estaba lleno de gente que valía la pena proteger, gente por la que valía la pena luchar, gente por la que valía la pena morir, y mientras hubiera humanos dispuestos a hacer guardia, a aceptar las tareas difíciles, a quedarse cuando todos los demás huyeran, la alianza perduraría. Muy bien, Majestad, dijo Chen, enderezando los hombros a pesar del dolor persistente. Construyamos algo que valga la pena proteger. Al otro lado de la ventana, las estrellas brillaban sobre una galaxia que aprendía lenta y, a veces, dolorosamente. Esa verdadera fuerza no provenía de tecnología avanzada ni de una potencia de fuego superior, sino de la simple voluntad de hacer lo correcto cuando todo lo demás salía mal. Y en el centro de todo se alzaba un soldado humano con cicatrices que había aprendido que, a veces, las batallas más importantes no se ganaban con armas, sino con la decisión de nunca rendirse y nunca abandonar a quienes contaban con tu presencia cuando más importaba.